Tres, grabando. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que estén viendo este video. Aquí vamos de nuevo con una ruta en modalidad como la primera que les entregué, no en video podcast, pero un video podcast muy así, no tenemos todos los implementos para hacerlo Tenemos un súper pro, un micrófono. micrófono, sí, al menos, ¿no? Micrófono. Eso fue una mejora durante la pandemia después de tantas grabaciones. Y la idea también de esta ruta de hacerlo así es tener otra voz, otra persona que también cuente un poco su experiencia de tener que enfrentar estrategias digitales desde cero con distintos tipos de clientes. Y esta ruta lo que se centra es en darles como más herramientas, ideas y quizás mostrarles algunos ejemplos de cómo es ese proceso de tener que armar una estrategia digital. Porque se los dije desde la primera conexión, no hay una fórmula única con esto, en verdad no hay una sola forma de hacerlo y al final lo que va a dar los mejores resultados es armar un muy buen contenido y el trabajo creativo. Eso es como lo realmente más clave en esto y obvio. Hay otras cosas que sí o sí hay que tener en cuenta, pero por eso aquí tenemos de nuevo a Javier. Este, mm, y Javier lo tengo acá porque antes yo esta clase se las voy a cerrar mostrándoles un par de ejemplos de estrategias que me ha tocado hacer. Lo tengo acá porque durante la pandemia le ha tocado en verdad todo tipo de clientes. Entonces, si te preguntara, Javier, ¿cómo enfrentar una estrategia? Y tal, no sé por qué me dio risa. Ya, Y fuiste tú sola, yo estoy fui yo tranquilo. sola. Sí. Perdón. ¿Cómo enfrentar una estrategia digital? Bueno, primero me río, así. Ha pasado que me han dicho algo y me da un ataque de risa cuando empezamos a armarla. Pero es que depende mucho de lo que yo estoy ofreciendo y cómo lo que yo ofrezco, como mi producto, mi insumo o lo que yo haga, ¿ok? Este, alivia los puntos de dolor de mi persona objetivo. O sea, y aquí pasamos por el buyer persona, empezamos como a ver qué problemas tiene y cómo yo lo puedo solucionar. Entonces pasan dos cosas. Como bien mencionas, no hay una fórmula mágica ni estructurada de cómo hacer las cosas en una estrategia digital, pero sí hay puntos que yo siempre debo seguir eso. ¿Qué ofrezco? ¿Qué problema le alivia a la persona objetivo? Y sobre todo, ¿qué información de valor voy dándole yo a la persona objetivo? Porque no se trata solamente de vender, o sea, no es compra mi potecito de agua, que es el mejor potecito de agua del mundo, Exacto. sino es, mira los beneficios de consumir agua fría, mira los beneficios de consumir agua tantas veces al día, mira los beneficios de consumir, o sea, mira distintos tipos de Envases, envases o sí. envoltorios o potes de agua que están en el mercado. Y después de ser como ese proceso de nurturing, ese proceso de ir alimentando, de ir generando conciencia, generando educación dentro de nuestra persona objetivo, ahí es que empiezas a decir, oye, mira, qué casualidad que yo hago esto. Sí. Y ¿Ves? ahí consideras que lo más Permiso. importante, que eso es algo que junto a este video les dejo otro video que es una grabación ya vieja del principio de la pandemia, siento que La prehistoria. eso fue hace mucho, Sí. de un ejercicio real que yo tuve que hacer de un mapa de la empatía, como volver a hacer un mapa de la empatía para una de las cosas, una de las redes sociales de Elige Educar. De hecho, lo hicimos juntos. Y lo hicimos juntos, tú me ayudaste. Y entonces ahí realmente hay distintas maneras también de trabajar este mapa de la empatía. Tú tienes algo muy particular, como tú tienes esta experiencia de trabajarla con los clientes. Sí. ¿Qué brinda eso? ¿Cómo te ayuda a partir esa estrategia digital cuando armas el mapa de la Cuando empatía es con el un, cliente? cuando es un cliente, habitualmente y me ha tocado clientes que no están como tan familiarizados en el área ni el marketing ni el mundo digital. Puede pasar que el cliente piense que el producto es muy bueno, pero se está hablando a sí mismo. Sí. Entonces, los ejercicios del mapa de la empatía vienen desde la ejecución del psicoanálisis. Y el dato puro y duro, o sea, porque tú empiezas haciendo mapa de la empatía, puedes hacerlo contigo mismo, pero ¿qué pasa si el mapa de la empatía partes haciéndolo con información que ya cuando son empresas más grandes te da la gente de ventas? Entonces empiezas ya como a delimitar. Y el dato elimina cualquier sesgo. O sea, yo puedo pensar mil cosas, pero cuando tienes un dato específico,
te das cuenta que a veces esas creencias no son tales, sino que las cosas van por otro lado. Sí. Entonces, el mapa de la empatía muchas veces me ha tocado en el 99.9% de las veces que he tenido que hacer el mapa de la empatía con clientes en el último año y medio, 2 años, aprox, desde antes de la pandemia, me ha tocado ver cómo empiezan a entender que quizás su producto, sí, efectivamente es muy bueno, sí, efectivamente tiene un sentido, pero muchas veces no iba destinado, no iba al camino que ellos pensaban, sino que seguían otra ruta, seguían otra estrategia, seguían otro camino, y ese otro camino fue igualmente efectivo, era medible, era cuantificable, tenía objetivos específicos, objetivos a mediano, a largo plazo, que podían ejecutarse por distintos canales, y ya después, en casi todos los casos, han volado solos. Sí. Han seguido más adelante, ya han implementado otras técnicas, en otros casos, bueno, los proyectos siguieron por otro lado y estuvo bien. Lo cual a nosotros nos dejó muy contentos en la agencia, pero sobre todo nos permitió ver cómo, nos permitió ver ese paso a paso del cliente generando conciencia, como un bebé aprendiendo a caminar. Sí. Entonces, lo mismo, nosotros digamos que los vimos aprender a caminar solos, y a través de ese proceso, bueno, ellos fueron empezando a entender la dimensión de su proyecto y cómo perfectamente podían atacarlo y generar nuevos espacios de creación de contenidos y de generación de estrategias. Y por eso está siempre, bueno, en estas clases yo lo he repetido varias veces, que el mapa de la empatía realmente es un punto de partida muy importante, pero eso, hay distintas formas de hacerlo. Otras veces se puede hacer con datos que uno ya tiene, o sea, por ejemplo, en el caso de lo que a mí me tocó hacer de Elige Educar, hay muchas cosas que ya yo tenía gracias a métricas que ya tengo, ya tiene la red social que tiene años andando. También muchos, o sea, gracias a Elige Educar, tiene un equipo de investigación que han hecho muchos trabajos de focus group donde le han preguntado a distintos tipos de profesores alrededor de Chile qué cosas les gusta, cómo reconoce a Elige Educar, qué cosas revisa de Elige Educar, etcétera, etcétera. Hay otras veces que uno puede armar como unas encuestas y se les envía a ciertas personas como que vayan respondiendo algunas de las preguntas del mapa de la empatía. Se pueden hacer como el número más chico hasta 100, si se quiere, como para ir viendo qué respuestas dan ese tipo de personas que uno cree que puede ser su persona objetivo. Otras veces sí, bueno, es un proyecto de uno, uno no está este proceso de hacerlo como con el cliente, decirle, mira, esta es la vía. También una muy buena opción es si uno tiene algún amigo conocido que resulta que es como, uno ve a esa persona y dice, yo quiero que en verdad me lean, me consuman y me compartan, una persona como esa, se puede hacer una entrevista con una, dos, tres personas de ese tipo. ¿Por qué el mapa de la empatía es tan importante? Quiero reforzar eso, pero quiero Porque te permite empezar a, digamos, clasificar, entre comillas, ciertos tipos de conducta que nosotros queremos reforzar, queremos empezar como a tener una idea más clara de cuál es la persona en la que queremos llegar y cuáles son los mejores caminos para llegar, y cada tanto empezar a hacer también el ejemplo de ensayo y error, porque ese es otro de los ejercicios del mapa de la empatía. Mucha gente piensa que lo haces una vez y ya, o que lo haces para un solo tipo de persona y ya, y resulta que tu producto puede tener 3 o 4 buyers personas distintos, de generaciones distintas, eso ya lo vas a explicar tú después, o puede pasar que las conductas van cambiando. Sí. O sea, la conducta de una persona hace 3 años, pre-pandemia, es distinta a la conducta que tiene alguien hoy día. Totalmente. Entonces, y le cambió el mundo, y cambiaron las circunstancias, y la cantidad de las pantallas. O sea, nosotros incluso somos una prueba de ello. Entonces, bajo estas circunstancias, uno también tiene que estar actualizando constantemente. Cada 6 meses empezar a revisar, mira, este es el mapa de la empatía, estos son los números que tengo, vamos a rehacerlo o vamos a hacer ajustes en la estrategia. Sí, pero eso puede pasar, que uno se puede equivocar. Uno creía que en verdad la persona objetivo era una, y resulta que de repente como que las personas que están llegando son totalmente distintas. Y eso es válido. Parece que las estrategias digitales son mucho de ensayo y error. Y son seres vivos también. Además, y aquí acuérdense que se acuerdan de esta charla TED se me olvidó el nombre, de Harris, el que trabajaba en Google, que decía que es importante trabajar las comunidades digitales como si fueran ciudadanos, como si fueran ciudades.
eso es muy importante, tener en cuenta que no solo son momentos, somos unos robots ahí detrás de los computadores diciendo, vean esto, cómprenme esto, vean esta información. No, no es así. Ya para ir cerrando un poco esta fase como de recomendaciones, ¿cuál es la mejor forma como para tratar de identificar cuáles pueden ser como las mejores estrategias o redes sociales donde uno debería trabajar? Me refiero a estrategias a decir, bueno, debería potenciar mi canal de YouTube o mejorar los newsletters o estar únicamente en Instagram o hacer Reels o hacer TikTok, ¿cómo va tomando Depende, uno esas mira, decisiones? una vez tienes tu mapa de la empatía, existía la teoría, hasta no sé tanto, y eso lo hemos hablado, de que las redes sociales eran generacionales y eso ha cambiado un poco con esta Gracias a la situación de pandemia. pandemia. Ya hay, o sea, generaciones que no Sí. están en TikTok que ahora lo están, o generaciones que no están en Instagram que ahora lo están más, o que la gente va creciendo también. Sí. Eso por un lado. Entonces, depende mucho de los hábitos de consumo por un lado, pero también depende de dónde nosotros somos fuertes al momento de generar contenido. Esto especialmente va para quienes somos nuestra propia empresa y quienes tenemos que potenciar nuestro propio mensaje, no estamos acudiendo a un tercero. A veces no cuentas con el apoyo de un experto o una experta, y nos toca a nosotros mismos tirar para adelante nuestro emprendimiento, nuestro proyecto digital. Entonces, ahí depende mucho también de dónde sientes que eres tú fuerte al momento de generar contenido. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo soy súper fuerte en Twitter. Y tú dices, pero Twitter no sé si sea, es una red como muy hostil, eso es lo que te genera la entrada. Dices, sí, pero resulta que ahí tengo un montón de gente, tengo un montón de interacciones, tengo una comunidad construida y es ahí donde yo quiero entrar en un principio y ya después expandirme. Y dices, ¿sabes qué? No, el producto que yo estoy potenciando está mucho dentro de una generación Z, y esa generación Z evidentemente está en TikTok. Entonces, yo soy el que se tiene que adaptar, Sí. pero depende mucho de las costumbres que vayamos descubriendo dentro de nuestra buyer persona. Pues que quizás puede ser que yo considero como TikTok quita demasiado tiempo, entonces bueno, mejor mientras tanto me voy a Instagram porque yo las estoy haciendo todas, entonces Instagram es un poco más sencillo. ¿Qué pasa? Depende mucho, exacto, depende mucho de... Hola, Benji. ¿Qué quieres? Ya, perdón, me estaba haciendo así con la patita. Claro, porque quieres salir. A esta hora que estamos grabando, él sale. Eh, depende mucho de las costumbres de la persona, pero depende mucho, como decía antes, de las facilidades que nosotros tengamos para generar contenido, de las herramientas que tenga a disposición, de las habilidades con las que cuento, del tiempo con el que cuento. Depende de muchas variables. Entonces, no, Sí. como decíamos al principio, ya para cerrar, al menos mi breve intervención Todo. acá, no hay una fórmula específica y esto es ensayo y error. Inténtenlo, inténtenlo, inténtenlo hasta que vayamos dando con la Y fórmula las del éxito. métricas, lo Y importante que son las revisemos las métricas, métricas. que por eso vamos a tener, nuevamente se lo reitero, varias Exactamente. clases Y dedicadas a las revisen todo métricas. el tiempo las métricas Sí. para ir viendo cómo está evolucionando nuestro buyer persona, cómo evoluciona nuestro producto y cómo podemos mejorar nuestra estrategia. Exacto, aquí Eso. vamos a hacer corte para que Benji salga y yo poder grabar la otra Gracias. parte. Tienes que Déjame ver, darle ahí. pausa. Ajá. Aquí estoy de vuelta, pero yo sola, y por eso estoy aquí porque les quiero mostrar un par de ejemplos de propuestas de campañas, de estrategias digitales de distinto tipo y como también distintos contextos. Este es un primer borrador. No les muestro cómo quedó y se cerró, porque tiene varias cosas un poco como privadas de lo que es Elige Educar, pero este fue todo un plan estratégico de comunicaciones que se hizo para Elige Educar para lo que fue el 2020. Esto antes de saber que íbamos a tener una pandemia y muy al tanto de, bueno, cuáles son los objetivos estratégicos que se plantearon como Elige Educar en general, también teniendo muy en cuenta que aquí lo teníamos señalado que, bueno, estábamos con un año muy marcado por la crisis, por el estallido, cómo se posicionan los profesores y las historias de profesores, ya les he contado de qué se trata de Elige Educar, y teniendo en cuenta cuáles son los tres focos, lo que quería posicionar Elige Educar antes de la pandemia,
también pensar cuáles son como todas las plataformas que tiene Elige Educar y cuáles son los distintos públicos. O en el caso de Elige Educar tiene distintos públicos. Y en este caso, por primera vez, decidimos dividir completamente cada uno de esos públicos según la plataforma. Porque hasta 2019 le habíamos estado hablando absolutamente a todos los públicos en todas las redes sociales y eso parecía así un charquicán, pero todo bien, bien mezcladito y llegaba a un punto que a veces uno se perdía que había en dónde. Entonces, por eso, en la parte de la estrategia, bueno, se tiene, habían como el objetivo, un objetivo general, que es este de posicionar a los profesores como líderes con causa y como agentes de cambio dentro de la sociedad. Y dentro de eso hay como unos ejes de gestión que también son como los objetivos más específicos, tiene que ver con implementar un plan integrado de redes sociales, desplegar una agenda de contenido, generar hitos comunicacionales, fortalecer las vocerías, porque aquí tienen que tener en cuenta que con las estrategias digitales también se trabaja se trabaja en el IGE del CAR el tema de la gestión de prensa. Este, entonces, bueno, en función de eso nos preguntábamos entre todos, y aquí toman en cuenta que el IGE Educar en los últimos años ha cambiado bastante el equipo de comunicaciones porque ha ido creciendo en el área comunicacional. Aquí les tengo que dejar de ejemplo ya, entonces los voy a poner más grandecitos. Les tengo que, no de ejemplo, pero les tengo que contar, cuando yo llegué éramos nada más 3 personas de comunicaciones, una persona que se dedicaba a estar generando contenido para el sitio web, no mentira, eran 4 personas. Una persona que se dedicaba únicamente a la gestión de prensa, otra persona que era la editora que iba viendo como qué contenidos nos iba diciendo, qué tipo de contenidos en verdad podían ser de interés para los profesores, esto muy enfocado en el sitio web, y yo que cuando llegué en el año 2017-18, estoy mal con los años, si no me equivoco, llegué a Elige Educar a finales de 2017, después de una larga experiencia en medios y algunas asesorías digitales. Llegué a ser la encargada de potenciar el sitio web en las redes sociales de Elige Educar. Entonces yo llevaba todas las redes sociales, armaba la estrategia digital, y además tenía que estar como cada tanto haciendo temas como más de especialidad, como los reportajes, ir a colegio, esos reportajes como de más largo aliento sobre profesores, cómo hacían, lograban alguna estrategia, cómo trabajaban alguna metodología, lo hacía. Y también se tenía como de forma freelance un diseñador y una persona que hacía videos. Y ahora somos muchísimos más. Somos 8 personas en total, hay un diseñador fijo, hay una persona que se encarga de toda la parte que es producción audiovisual que está fijo, estoy yo que estoy como coordinadora del sitio web y asesora digital, y llevo solamente la cuenta de Facebook, hay una persona dedicada únicamente a la cuenta de Instagram y se encarga de todo el tema de campañas y programas de acompañamiento, todo lo que tiene que ver como contenidos para la generación Z, otra persona que se encarga de todo lo que es la gestión de prensa y llevar redes sociales como Twitter y LinkedIn, que tiene como un foco más que no es tanto profesores, sino políticos, investigadores, tomadores de decisiones, y un director de comunicaciones, como el jefe del equipo que nos va ordenando a todos. Entonces, por eso les muestro específicamente esta estrategia digital, mejor dicho, un plan de comunicaciones, porque fue bastante transversal y nos tocó a cada uno. Ahí el productor audiovisual, se me olvidó decir eso, lleva únicamente YouTube. Él se encarga de YouTube. Todos en el equipo, salvo la diseñadora, somos periodistas con experiencia en medios, con experiencia en el área digital. Entonces aquí nos tocó, esto fue un largo proceso durante 2019 de reuniones, de trabajar mapas de la empatía, de, bueno, ver hacia dónde teníamos que apuntar qué tipo de contenido íbamos a apuntar a qué red social, definir bien cuál era el rol de cada uno,
la campaña de atracción, cómo le íbamos a hacer y dónde le íbamos a trabajar y cuál iba a ser el mensaje. Y así, como aquí está todo el detalle, también había todo un plan de, bueno, cómo íbamos a trabajar el plan regional. Aquí estaba así, esto fue exhausto, fue así, exhaustivo, perdón, fue así mes a mes. Bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son los contenidos que hay que trabajar para tener claro que en las redes sociales tenemos que mostrar ese contenido, ese mensaje? Así, aquí estaba todo armado todo el año. Esto, como pueden ver, es más exhaustivo y aquí es otro el trabajo. ¿Por qué? Porque es un equipo grande, es una organización que ya ahora como mucho más fuerte en comunicaciones, y bueno, es otra como la lógica, porque la lógica, si se dan cuenta acá, es una lógica que no está trabajando solamente la estrategia digital y cómo lo hago en las redes sociales, sino lo está viendo como 360 grados, es todo, es la gestión de prensa, es los tipos de contenidos, los tipos de públicos, todo, 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 todo. Aquí, este es otro ejemplo que es un poco más sencillo. Este fue un cliente con el que yo trabajé durante 2 años y medio más o menos. En estos meses, o sea, hace como un par de meses decidí dejarlo por el estrés pandémico y porque cada vez estaba requiriendo muchísimo más trabajo porque, bueno, o sea, se había hecho como bien ese trabajo en la gestión de redes, en la estrategia, etcétera, que bueno, ha ido creciendo y ahora hay más presupuesto para comunicación y requieren de una persona que tenga como más tiempo. Pero esta fue la última propuesta que yo le dejé a InCity. InCity este es un emprendimiento bastante pequeño que tiene desde el año 2012, y ellos son una plataforma de datos inmobiliarios. Sus personas objetivos son muchos inmobiliarias y corredores de propiedades. Pues en esta plataforma tienen como muchísima información sobre los terrenos, cómo es el tema de los permisos. Decía, esto solamente datos en región metropolitana por ahora. em, eh, Cómo ha ido fluctuando el mercado de venta, el de arriendo, dónde están dando permisos para departamentos, edificios de tantos pisos o de menos pisos. Bueno, ellos también tienen además un foco muy de tratar de educar a las inmobiliarias por pensar como en una ciudad más justa, que tenga proyectos con más áreas verdes. También tienen como ese lado como muy educativo de construir una mejor ciudad. Entonces, cuando empezamos a trabajar, esta era una empresa que habían llevado redes sociales de así como a quien le tocara, a quien fuera del equipo, ningún periodista, nadie que supiera comunicaciones publicaba algo. La forma de llevar las redes sociales era muy torpe. Cuando él me presentó, esta persona me presentó esta situación y lo que necesitaban, bueno, empezamos a trabajar, hicimos este mapa de la empatía, entendimos como cuál era la persona objetivo. Le dije, bueno, enfoquémonos mucho en trabajar en LinkedIn. Esta es como un emprendimiento que sirve mucho para LinkedIn. Le dije que igual si queda lo intentábamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, pero al principio me decía, pero solo LinkedIn. Como que le parecía raro, pero bueno, en proceso que lo empezamos a trabajar, en verdad llegaron todas las personas interesadas, los correos, los nuevos clientes, todos llegaron fue por LinkedIn y en las otras redes sociales, pero absolutamente nada. Está ahí, se publicaba de vez en cuando, pero no había cero interacción. Entonces ya ahora que hay un buen crecimiento y una empresa que ha logrado crecer en buena medida gracias a esta estrategia únicamente digital y ir mostrando entre las personas objetivos cuáles son las herramientas que brinda InCity, se pasó a otra fase de la estrategia. Y en esta fase de la estrategia también fue distinta porque aquí la empresa decidió tomar, como trabajar un plan de comunicaciones transversal tomando en cuenta como el objetivo general que quería cumplir en 2021 la empresa. Entonces, como que el reto que yo tenía era tomar en cuenta dos de los cuatro objetivos de la estrategia general de la empresa y ver cómo se podía lograr o impulsar desde las redes sociales, o desde otro tipo de estrategia digital. Entonces aquí ven, dos de los objetivos era que quieren que InCity logre
participar en al menos dos iniciativas sustentables vinculándose a organizaciones civiles y académicas y duplicar los ingresos mensuales. Duplicar los ingresos mensuales, eso es, bueno, atraer más clientes, personas interesadas. Entonces ahí la propuesta tenía como 6 puntos que eran claves. Uno era potenciar los newsletters con 3 envíos mensuales, porque antes empezamos a hacer los newsletters, porque era una comunicación como más directa con este tipo, que tienen que imaginarse que son personas que, bueno, primero por la pandemia sufrieron muchísimo, y son personas como que inmobiliarias, gente que trabaja en el mundo inmobiliario. No tengo como que especificar tanto cómo son. Entonces, los newsletters nos empezamos a dar cuenta cuando lo estábamos haciendo muy de vez en cuando, que en verdad era una línea de comunicación como más directa, se sentían más en confianza en preguntar, en llamar, en pedir más datos de algunas de las investigaciones que hicieran, pero eso es otro. Ellos tienen como muchas alianzas con el Instituto de Estudios Urbanos de la Católica. Entonces también ahí tienen esa patita académica. Otro de los puntos de la propuesta era promocionar la suscripción, el envío del newsletter por redes sociales, porque antes estábamos haciendo este newsletter por un lado, como que se hacía de vez en cuando había algún descuento, alguna promoción, pero no había ningún vínculo con las redes sociales, particularmente LinkedIn, que es el espacio más fuerte que tiene esta empresa. Hay una cosa curiosa, que no es el LinkedIn como empresa, sino el LinkedIn personal, el que se ha potenciado, y lo agarré como con muy poquitos seguidores, ahora tiene así de miles, y la gente pregunta y manda mensajes, en fin. Otro punto era potenciar el canal de YouTube, porque el canal de YouTube era como un sitio donde ellos depositaban videos donde se explicaba cómo funcionaba la cómo funcionaba el programa, esta plataforma que ellos tienen. Y resulta que sí, se podían hacer mejores videos y ser más explicativos, porque había veces estaba pasando mucho que había clientes que le agarraban como, también no contrataban porque veían la plataforma muy complicada. Entonces, que a través de los videos explicarte, mira todo lo que puedes hacer, esto es lo que logras, estas son mostrar charlas, como potenciar el canal de YouTube para que puedan ver ahí otra forma de entender cómo funciona esto. Otro punto era posicionar al equipo como voz experta. Esto con la idea esta propuesta fue con la idea que la gente vea que detrás de InCity no hay como otras personas que simplemente están desesperados por vender y ya, sino que es un equipo pequeño, como muy comprometido con la idea de que si las inmobiliarias y las personas están más informadas de cómo funciona este mercado, cómo funcionan los terrenos, podemos construir como una ciudad más justa. Y tienen todos como eso es como el perfil más transversal del equipo que trabaja aquí detrás, y el posicionarlo, bueno, desde distintos puntos en los newsletters, con ellos hablando, en las redes sociales, hacer charlas con cada uno de estos. Pues hay que pensar que el equipo de INCITE está muy compuesto por investigadores, tasadores, y bueno, gente que en verdad son unos expertos en estar viendo y viendo y viendo numeritos y contenidos, y entendiendo cómo funciona el mercado inmobiliario. Mostrar datos de interés de INCITI en redes sociales, datos de interés, porque antes simplemente dábamos datos duros, cosas que se podían conseguir en la plataforma, pero aquí era el foco más empezar a mostrar cuáles son los intereses que tiene InCity, y cómo quieren hacerle un bien a la ciudad. Esto muy unido con la idea de que InCity pueda participar en al menos 2 iniciativas sustentables, que viendo que si bien esto es algo que se puede lograr como yendo directamente a una organización, o hablar ya directamente con una persona, si eso se muestra en redes sociales también es una muy buena ventana, y por esa vía también se puede abrir el interés de alguna organización, algún académico, algo que le interese. Mira, yo creo que pueda tomar InCity para que trabajemos este plan con esta línea de trabajar por una ciudad un poco más justa y sustentable. Y también esto es otro punto que no tanto tiene que ver con la estrategia digital, pero definitivamente que era necesario cerrar y preparar un manual de estilo, especialmente tomando en cuenta que en los próximos meses iba a trabajar un equipo totalmente distinto, y que esto es algo muy particular que pasaba con esta persona, que siempre había como
pues, nosotros intentábamos como decirle, mira, trabajamos con estos colores, pero a veces decía, no, quiero esto naranja, azul, verde, unos colores o colores que simplemente no tenían nada que ver con el logo o con la propuesta que se le había hecho de colores y de diseño para trabajar las redes sociales. Entonces aquí viene más el detalle, como bueno, este es este, los tipos de newsletter, los tipos de contenido para redes sociales, los tipos de videos para canal de YouTube, cómo posicionar al equipo de ICT dentro de estos contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta forma, tienen que tomar en cuenta que con este cliente, esta fue la tercera propuesta en función del crecimiento que se tuvo, pero aquí ya se tuvo un trabajo previo de armar el mapa de la empatía, tener bien claro hacia dónde queríamos apuntar, qué tipo de personas queríamos que llegaran. En un momento se dejó de querer apuntar a directores de inmobiliarias para apuntar más bien a tasadores, a como cambiar por completo. Ellos antes también hacían muchas asesorías a inmobiliarias y de que querían dejar de hacer eso. Entonces, por eso estos dos ejemplos como muy distintos, pero y de mundos muy distintos entre sí, se los muestro también para que vean que definitivamente no hay una fórmula y que todo depende de que, bueno, hacia dónde se quiere trabajar y en qué focos, en qué cosas me quiero enfocar. Eso uno lo va desarrollando en buena medida gracias al conversar. Por eso hay dos cosas. Yo sé que les dije, este trabajo lo pueden hacer de forma individual o en pareja. Las personas que están en pareja como tengan esos espacios de conversar un montón, porque la segunda entrega va a estar muy apuntado como en armar el primer lineamiento de ya, qué quiero, qué es lo que quiero hacer. Dónde quiero trabajar, en qué redes sociales, cuál va a ser el foco, cuál van a ser el tipo de los contenidos y requiere mucho discutir, investigar, ver qué están haciendo otros similares a lo que yo tengo, tanto de Chile como de otras partes. Eso es parte también del trabajo. En el caso de estos dos casos, si quieres cuando nos conectemos podemos hablar como de otro tipo de clientes o de proyectos, porque en verdad tenía como la suerte de trabajar como en cosas muy distintas y en otras que me encantaría trabajar, pero no tengo todavía esa experiencia. Pero para que vean, como para irles dando un poco de feedback de qué cosas tener en cuenta. Y en estos dos casos, en ambos casos, yo lo que hice mucho fue, bueno, leerme informes de qué tipo de personas consumen, o sea, en el caso del mundo inmobiliario, leerme informes como ya la gente del mundo inmobiliario de forma transversal, hay muchas agencias de estudios de mercado que tienen un montón de estudios diciendo como, bueno, la gente que trabaja en esta área prefiere consumir esta red a esta, prefieren que les den el tipo de contenido de esta forma o de otra. En el caso con Elige Educar fue mucho de revisar organizaciones, qué cosas están haciendo algunos, qué cosas no están haciendo, qué cosas deberíamos reforzar, de qué forma podíamos llegarle a los distintos tipos de públicos, qué cosas están haciendo y cuáles son los intereses de cada tipo de público, también tomando en cuenta la realidad país, que hay proyectos en los que hay que tener en cuenta cuál es la contingencia y hay otros en los que no vale la pena tener la contingencia. En el caso de estos dos proyectos, tanto Elige Educar o como InCity, son proyectos en los que hay que tener en cuenta la contingencia de el estallido, la contingencia de pandemia. Hay otros que a lo mejor el proyecto es, no sé, vender plantitas, y a lo mejor ahí ellos no tienen que estar tan al día con la contingencia, quizás deberían tomarse de la pandemia para decir, oye, ahora que estás tan encerrado en tu casa, mira qué maravilloso y lindo es tener plantitas en tu hogar, por ejemplo. Así que eso, cerrando este video, espero no haberlo hecho muy largo. Me escriben si llegaron hasta acá, me dejan su comentario en YouTube. Les voy a dejar también el video de el mapa de la empatía, de un mapa de la empatía que yo tuve que hacer, para que vean más o menos una forma de hacerlo. Así que después de que vean esto, seguramente nos vamos a ver para discutir más sobre el mapa de la empatía y esa próxima fase que tienen que preparar. Así que hasta aquí lo dejo. Chau, chau. Y perdonen por las interrupciones catunas. Adiós.